Buen día, profesor. Buen día, compañeros. Somos estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería, de la Facultad de Ingeniería de Petróleo, Gas Natural y Petroquímica. Y vamos a exponer acerca de la hidrostática, movimiento oscilatorio y ondulatorio. Los integrantes de este grupo son Acosta Cacique Luis Fernando Jr., Díaz Gutiérrez Daniel Antonio, Santa Cruz Maita Alex Daniel y Sánchez Aaron Walter Edgar, quien soy yo. Los docentes a cargo son Broca Pobes Manuel Enrique y Lozano Pérez Jean Paul. Siguiente, por favor. Introducción. Siguiente. El presente proyecto abarcará los capítulos de hidrostática, movimiento oscilatorio y movimiento ondulatorio, así como los subtemas que estos contienen, junto a ejemplos en la realidad y problemas para la mayor comprensión del contenido teórico en el informe. Siguiente. Bueno, comenzaremos nuestro estudio con la estática de fluidos, pero para este caso veremos el estudio de fluidos en reposo en situaciones de equilibrio. Y bueno, para esto se basa en la primera y tercera ley de Newton. De esta forma exploramos conceptos también clave como la densidad, la presión y la fuerza de empuje, como vemos ahí en pantalla. Siguiente, por favor. Un ejemplo vendría a ser el submarino. Estos poseen un tanque llamado cisterna de lastre, que aumenta o disminuye el valor de la masa del centro de gravedad o densidad de un cuerpo frente a un medio. Los submarinos utilizan el agua y el aire para emerger o sumergirse. Llenan el tanque de agua para ganar densidad y hacer inmersión. Y luego se vacía de aire para emerger. Siguiente. Bueno, ahora pasemos al tema de movimiento oscilatorio, cuyo nombre se atribuye al movimiento que se repite una y otra vez. Vale decir que la comprensión de este capítulo será indispensable para nuestro estudio posterior de las ondas. Lo primero sería el movimiento armónico simple, en la imagen de la izquierda. Una clase especial de movimiento periódico que se presenta en sistemas mecánicos cuando la fuerza que actúa en un objeto siempre se dirige a la posición en equilibrio. Y bueno, a la derecha tenemos lo que es un péndulo simple, que es otro sistema mecánico que muestra movimiento oscilatorio, cuyo movimiento se presenta en el plano vertical y es impulsado por la fuerza gravitatoria. Siguiente. Acá tenemos unos ejemplos de un movimiento oscilatorio. El vaivén del columpio, el movimiento del reloj del péndulo o un movimiento de una mecedora. Muy bien. Siguiente, por favor. Un movimiento ondulatorio. ¿Qué podemos decir de esto? Sabemos que una onda es una perturbación física que transmite energía, pero que no transmite materia. No obstante, si una onda se transmite por un material, se produce una sincronización de oscilaciones entre las distintas partículas que componen el medio, lo que posibilita la propagación de energía. Podemos clasificar según el medio por el que se propaga. Siguiente, claro, ondas mecánicas y ondas electromagnéticas. Siguiente, por favor. A continuación tenemos dos ejemplos de onda mecánica, que vendría a ser la onda de agua y la onda en una cuerda y un resorte. Como podemos ver, estas son las que requieren un medio material para propagarse y al costado las ondas electromagnéticas, que vendría a ser la transmisión de radio y radiación de calor. No requieren un medio para propagarse. Siguiente. A continuación, los objetivos. Siguiente, por favor. Objetivos generales, bueno, analizar a los fenómenos asociados a los fluidos que se encuentran confinados en algún tipo de contenedor, definir un movimiento periódico y describir el movimiento de un péndulo simple. Los objetivos específicos vendría a ser definir la presión y la densidad en un punto, en un fluido, claro, definir los principios de Arquímedes y de Pascal para un fluido de densidad constante, definir amplitud, frecuencia, fase para un movimiento armónico simple, reconocer expresiones para la velocidad de aceleración, energía cinética, potencial y mecánica de un movimiento armónico simple y relacionarlas entre sí en problemas específicos. Definir lo que es una onda e identificar los diferentes tipos que existen. Y finalmente identificar la ecuación de onda y conocer variables de las cuales depende la velocidad de la onda para algunos casos específicos. Siguiente, por favor. A continuación daré pase a mi compañero Díaz. Muchas gracias, compañero Sánchez. Bien, ahora que ya hemos visto una breve introducción y algunos objetivos que debemos dar en claro como grupo, vamos a dar a pase a las aplicaciones, entre las cuales lo que abarcamos de las aplicaciones vamos a ir exponiendo un poco sobre la teoría, ¿no? Sobre la forma que se van a utilizar para cada problema. Siguiente. Ok, quiero recalcar que este problema ha sido nivel 3 y es un problema muy interesante ya que lleva como una fórmula del torque, ¿no? O también llamado momento de una fuerza. ¿Qué nos dice? El agua alcanza una altura h detrás de una presa vertical de ancho uniforme b.
nos piden usar la integración para demostrar que la fuerza total del agua sobre la presa es de 1/2 de la densidad por la gravedad, por SH al cuadrado y por B. Nos piden demostrar que la torca con respecto a la base de la presa debido a esta fuerza puede consistir que actúa con un brazo de palanca igual a H tercios. Y en el C nos piden de que para una presa de concreto de espesor uniforme T y altura H, ¿qué espesor mínimo se necesitará para evitar que se derrumbe? ¿Necesita usted añadir la presión atmosférica para esta última parte? Explique. Ok, aquí podemos ver una imagen en la parte inferior derecha, entre las cuales ahí tenemos la pared del concreto, ¿no? En los cuales tiene una altura H, un ancho B y una profundidad de T, ¿no? Ahora, para hallar la fuerza que nos piden en el A, nos vamos a dar cuenta, nosotros sabemos de que la presión va a ser ejercida por una fuerza, pero ¿qué fuerza? Una fuerza perpendicular hacia esa superficie, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a agarrar una fuerza y por teoría sabemos de que la presión va a ser la densidad por la gravedad y por la profundidad, ¿no? O altura. Pero como esa fuerza va a estar variando, ¿no? Va a estar desde la superficie hasta lo más hondo que puede hallar. Entonces, esa fuerza no va a ser única. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si nosotros agarramos un diferencial, una pequeña parte de esa fuerza? Y también vamos a agarrar una pequeña porción de que va a ir aumentando, ¿no? Por la cual sería la altura Y. Entonces, por teoría, sabemos que la presión va a ser igual a la densidad por la gravedad y por esa altura. Pero como Y va a variar, entonces vamos a tomar un diferencial de altura. Por definición de presión, ¿qué sabemos? Que la presión es igual a la fuerza entre área, ¿verdad? Entonces, si tomamos un diferencial de área, entonces la fuerza también va a ser como su diferencial. Por lo tanto, ya tenemos dos diferenciales. ¿Qué nos conviene a nosotros? Nos vamos a integrar esa ecuación. Si integramos, ¿qué nos queda? Nos queda que esa fuerza va a ser igual a la integral desde 0 hasta h. ¿Por qué desde 0 hasta h? Porque desde todo eso va a variar la altura. Recordemos de que va a estar en función de y, ¿no? La altura va a estar en función de y. Y la presión, como habíamos dicho, va a ser la densidad por la gravedad y por esa altura que es y, ¿no? Que va a variar. Entonces vamos a integrar de 0 hasta h la densidad por la gravedad y por esa altura y por el área, que es igual a b, o sea, el ancho, por ese diferencial de y que va a variar. Y en total, y esto nos va a quedar al final es 1/2 de la densidad por la gravedad por h al cuadrado por b. Ahora vamos a la parte b. En la parte b hay que primero que definir lo que es un torque, ¿no? Más que nada, un torque, o también llamado momento una fuerza, se va a calcular como la fuerza por su distancia, pero esta tiene que ser perpendicular. Ahora vamos a tomar una fuerza, otra fuerza muy pequeña, ¿no? Como sería un diferencial de esta fuerza. Y entonces, ¿cómo quedaría la ecuación, no? Y vamos a darnos cuenta de que este brazo de palanca, que es la perpendicular, para aquella fuerza alrededor del fondo de la presa va a ser esa altura menos ese h que va a variar, ya que tiene que ser perpendicular, ¿no? Y por el torque, fuerza por distancia. Entonces va a ser el diferencial de fuerza, porque vamos a tomarlo de esa manera, por esa distancia que va a ser h menos y, ¿no? Integramos para hallar el torque desde 0 hasta h por lo ya antes mencionado, y nos vamos a dar con la sorpresa que va a ser 1/6 de la densidad por la gravedad por b y por h cubo. Luego, como nos piden esa distancia, vamos a tener que igualar a una fuerza total por una distancia, ¿no? Pero esa fuerza que, ¿se acuerdan en el PPT anterior de que la fuerza nos salió 1/2 de la densidad por la gravedad por h cuadrado por b? Entonces aquí también lo reemplazamos y ya vamos a encontrar esa distancia que nos sale 1/3 de h. Posteriormente, nos decían para encontrar el valor t para la cual se evite el vuelco. Este par de torsión va a ser causado por la gravedad en la esquina frontal inferior, ¿no? Como podemos ver en la imagen. Y el brazo de palanca tiene la mitad del espesor de la presa. Por lo tanto, este debe ser, más que nada, al menos tan grande como el par de torsión causado por el agua. Entonces, si es la mitad, entonces vamos a tener, ¿qué vamos a tener? Sabemos que la torsión es igual a la fuerza por la distancia, pero debe ser a la mitad de la torsión, o sea, 1/2 de t. Sería masa por gravedad por 1/2 de t mayor o igual
a esa torsión, ¿no? ¿Cuánto nos ha salido a torsión? Un sexto de la densidad por la gravedad por V por H al cubo. Pero sabemos que la densidad es masa sobre volumen para sustancias homogéneas. Y entonces despejamos simplemente la masa, ¿no? Nos va a quedar como la densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo. Pero ese volumen, ¿a qué es igual? Es igual a la altura, H, por B y por T, ¿no? Simplemente vamos a reemplazar y nos vamos a dar con la sorpresa en la desigualdad que T debe ser mayor o igual a 0,38 veces la altura. Esto quiere decir de que T debe ser mayor o igual a 0,38 veces esa altura H para que se evite el vuelco. Y no es necesario, al final es lo que nos haya dado algo extra, agregar una presión atmosférica, porque a la final estos se van a ejercer en ambos lados de la presa, y por lo tanto no va a ejercer un torque neto, y la presión del aire también actúa en el lado expuesto de la presa. Ahora doy el pase a mi compañero Sánchez. Muchas gracias, compañero. A continuación veremos problema 2. Este problema lleva como para entender más o menos lo que es una fuerza de empuje y ya. Bueno, un trozo de aluminio totalmente cubierto con una capa de oro forma un lingote que pesa 45 newton. Si el lingote se suspende de una balanza de resorte y se sumerge en agua, la lectura es 39 newton. ¿Qué peso de oro hay en el lingote? Nos dan de datos las densidades del oro y la densidad del aluminio. Bueno, comenzamos con, tenemos que tener en cuenta la segunda ley de Newton y bueno, el DCL. Acá podemos apreciar el objeto y la tensión, el peso y bueno, el empuje que es esta fuerza también llamada la fuerza de flotabilidad que se encarga de hacer que un objeto lo lleva a la superficie, digámoslo de ese modo. Bueno, procedemos a ejecutar la suma de fuerzas en el eje Y. Es igual a masa por aceleración en el eje y procedemos a igualar y despejamos en función del empuje. Y de esa forma obtenemos que nuestro empuje vale 6 newton. Siguiente, por favor. Muy bien. Además, tenemos que la masa total por la gravedad es 45 newton. Entonces podemos obtener la masa total. La masa total es la masa del lingote. Dividimos y obtenemos que es 4,6 kilogramos. Bueno, ahora podemos usar la fuerza de empuje para calcular el volumen del objeto. ¿Cómo? De este modo, empuje densidad de líquido por el volumen total por la gravedad. Recordemos que la fórmula era volumen sumergido. En este caso, el objeto al estar totalmente sumergido nos va a dar todo el volumen del objeto, en este caso el lingote. Y procedemos a despejar el volumen del lingote y operar. De esta forma obtenemos el volumen del lingote que vale 6,12 por esa de menos 4 metros cúbicos. Muy bien, sabemos lo siguiente. La masa del lingote de oro sumado con la masa del aluminio equivale a una masa total, como vemos ahí en pantalla. Escribimos esto en términos de volumen. Ya sabemos que densidad es masa entre volumen y bueno, despejamos en favor a la masa y obtenemos densidad del oro por el volumen de oro más densidad del aluminio por el volumen del aluminio. Todo eso nos da la masa total. Punto número 2. Los volúmenes del oro y el volumen del aluminio sumados dan el volumen total. Entonces, despejamos con el volumen del aluminio, que nos va a dar volumen total menos volumen de oro. ¿Esto para qué? Para poder reemplazarlo más abajo y de esta forma tenerlo todo para obtener el volumen del oro. Bueno, usamos esto en la ecuación 1, densidad del oro por el volumen del oro más, y acá es donde reemplazamos lo anterior, de densidad del aluminio por el volumen del aluminio, que vendría a ser volumen total menos volumen de oro, todo eso nos da la masa total. Y despejamos ahora en lo que nos piden, que vendría a ser el volumen del oro. Y procedemos a operar. Después de hacer nuestra operación, nos va a dar que el volumen del oro vale 1,77 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Bueno, ya tenemos el volumen del oro. No, recordemos que masa del oro es densidad por volumen del oro. Entonces, recordando el dato anteriormente dado, que era la densidad del oro, reemplazamos y obtenemos la masa, que vendría a ser 3,41 kilogramos. Recordemos que el problema nos pedía el peso del oro en total. Entonces, simplemente peso es masa por gravedad por 9,80. En este caso nos da 33,5 newton. A continuación daré pase a mi compañero Acosta Luis.
Muchas gracias, compañero. Bueno, continuando con las aplicaciones, ahora nos encontramos con una aplicación sobre el movimiento armónico simple. Entonces vamos a leer la aplicación. Nos dice lo siguiente. Tenemos una mesa que pesa 1,60 kilogramos y que está soportada sobre 4 resortes. ¿Ok? Imaginemos eso por ahora. Ahora dice que un trozo de arcilla de 0,80 kilogramos se va a lanzar sobre la mesa. O sea, va a caer sobre la mesa y lo va a golpear. Y bueno, cuando choca, la velocidad o la rapidez va a ser igual de 1,65. Entonces, la arcilla va a sufrir una colisión inelástica con la mesa. Y por eso, por ese choque, obviamente va a oscilar. Entonces, nos dice que cuando termina de oscilar después de un largo periodo de tiempo, lo que va a pasar es de que va a estar 6 centímetros abajo de su posición original. Podríamos decir entonces de que ese pequeño centímetros sería la deformación, ¿verdad? Entonces tenemos 3 apartados que nos están pidiendo. Nos piden que calculemos la constante de los resortes, nos piden la amplitud de oscilación y nos piden el periodo del movimiento. Entonces, primero vamos a analizar el fenómeno. El siguiente, por favor. Como decía, tenemos una mesa que está apoyada sobre 4 resortes. Y lo que vamos a hacer es lanzar una bolita de arcilla. Lo que va a pasar entonces es que debido a la fuerza de la gravedad, o sea, el peso de la arcilla, esos resortes se van a comprimir y van a oscilar. O sea, podría decir que ese movimiento el choque es lo que va a causar la oscilación. Y como el dato nos decía que cuando termina de oscilar, después de un largo periodo de tiempo obviamente, va a estar 6 centímetros abajo, esa sería la deformación de los resortes. Entonces, para calcular la constante de rigidez de los resortes, ¿qué es lo que debería analizar primero? Se supone que lo que está causando esa perturbación es el peso de la arcilla. Es debido al peso de la arcilla que esos resortes ejercen una fuerza. Entonces sería correcto decir que debo igualar las fuerzas. La fuerza del peso de la arcilla igualada a la fuerza elástica. Y de esa manera ya podría calcular la constante de rigidez. Siguiente, por favor. Bueno, eso es lo que voy a hacer. Igualar las fuerzas. Porque es debido a, como ya lo expliqué antes, es debido a al desplazamiento a causa del choque con la arcilla que se produce la fuerza elástica. Entonces, igualando, sé que la masa de la arcilla por la gravedad va a ser igual a la constante de rigidez por la deformación, la fuerza elástica. Y voy a despejar el valor de K. Entonces tengo masa por gravedad sobre deformación igual a K. Y reemplazo mis valores. Recuerden que solamente es la masa de la arcilla, porque la mesa ya está soportando, los resortes ya soportan la masa de la mesa. Es la arcilla lo que hace el movimiento. Solamente considero la masa de la arcilla. Entonces simplemente reemplazo valores y descubro que la constante vale 130,67. Ya di solución al primer apartado. Siguiente. Ahora, el segundo apartado me pedía que calcule la amplitud de oscilación. Entonces, para yo calcular la amplitud debo recordar de que en un movimiento armónico simple, lo que causa el movimiento en sí es una fuerza restauradora, que en este caso sería la gravedad. Y como lo causa una fuerza restauradora, se dice de que la energía mecánica se conserva. Entonces voy a utilizar eso, la energía mecánica. Recordemos la teoría. Primero, antes de la conservación de energía, voy a utilizar la conservación de la cantidad de movimiento, porque hay un choque. Entonces yo voy a decir que la cantidad de movimiento antes del impacto será igual a la cantidad de movimiento después del impacto. Antes del impacto está la masa de la arcilla por su velocidad, más la masa de la mesa por su velocidad, y después del impacto recordemos de que ya es un solo sistema, va a ser la masa de la arcilla más la masa de la mesa. Y todo esto multiplicado por la velocidad del sistema, que yo lo voy a llamar velocidad final. Pero recordemos de que la mesa está estática, no se mueve, por lo tanto su velocidad es cero. Entonces la elimino. Y despejo el valor de la velocidad final, ¿no?
que me va a quedar la masa de la arcilla por la velocidad de la arcilla sobre la suma de masas. Y reemplazo valores. La masa de la arcilla vale 0,80. Recordemos que como dato nos daban de que la velocidad inicial de la arcilla es 1,65 con la que cae la mesa, ¿no? Sobre la suma de masas que sería 2,40. Y a la hora de operar, descubro de que la velocidad del sistema al inicio va a ser igual a 0,55 metros por segundo. Eso va a ser la velocidad con la que ya está impactando todo. Sería la velocidad inicial de todo el sistema. Ahora vamos a analizar a partir de ese instante, cuando ya es un sistema completo. Masa de la mesa y de la arcilla. Y va a empezar su movimiento con esa velocidad. Ahora, utilicemos la conservación de la energía. La energía mecánica se va a conservar antes y después. Antes del impacto va a haber energía cinética con respecto a la bolita de arcilla y energía potencial elástica con respecto a los resortes. Y después del impacto ya va a estar el movimiento oscilatorio, el más. Entonces va a ser un medio de K por la amplitud al cuadrado. Listo. Los un medio se van, las elimino y me va a quedar amplitud al cuadrado. Y despejo amplitud, que me va a quedar raíz cuadrada de la masa total por la velocidad antes del impacto al cuadrado sobre la constante, más la deformación, que sería la deformación, ¿no? Listo. Simplemente coloco los valores. Ya sé cuánto vale la masa total, 2,40. La velocidad lo acabo de calcular, 0,55. En la constante también lo acabo de calcular en el apartado anterior. Y la deformación ya sabía cuánto valía. Entonces, resolviendo, me va a quedar que la amplitud vale 0,096 metros. Y si quiero hacerlo centímetros, sería 9,6 centímetros. Sencillo. Ahora vamos a resolver el último apartado. Siguiente, por favor. Ahora recordemos por la dinámica del más, del movimiento armónico simple, sabemos de que igualando esa fuerza restauradora con la segunda ley de Newton, que sería masa por aceleración, nos va a quedar de que el periodo, bueno, sería en sí el W, ¿no? Igual a la constante sobre la masa. Pero sabemos de que el W es igual a 2pi entre el periodo, y reemplazando, sabemos de que el periodo vale 2pi por la raíz cuadrada de la masa entre K. Yo ya tengo cuánto vale la masa y cuánto vale el K porque lo calculé. Simplemente voy a reemplazar valores. La masa total vale 2,40 y la constante de rigidez lo calculé en el primer apartado. Y simplemente voy a operar y pues, bueno, el periodo en sí va a salir 0,85 segundos. Y bueno, ese es el problema. Muchas gracias. Le doy pase a mi compañero Alex Santa Cruz. Bien, pasamos al problema 4. ¿Qué nos dice este problema? Nos dan la ecuación de una onda en unidades del sistema internacional, que claro, que se propaga por una cuerda. Y entonces nos dice que la ecuación y sub x sub t va a ser 0,05 coseno de 2pi por 4t menos 2x. ¿Qué nos pide de este problema? Nos pide determinar las diferentes magnitudes, ¿no? Magnitudes características de la onda, como son la amplitud, la frecuencia angular, número de onda, longitud de onda, frecuencia, periodo, velocidad de propagación. Otro apartado que nos pide es deducir las expresiones generales de la velocidad, aceleración transversal y de un elemento de la cuerda y sus valores máximos. Y finalmente nos pide los valores de elongación, la velocidad de aceleración, nos pide un instante cuando es 1 metro del origen, y en el instante de 3 segundos. Bien, vamos a pasar a la solución de este problema. Siguiente, por favor. Primero vamos con las expresiones, con la expresión de la onda. Viendo la onda y comparándola, operando un poco y cambiando con la anterior, bueno, simplemente pasando a multiplicar el 2pi, perdón, nos quedaría 8pi-t menos 4pi-x. Y pues la comparamos con la ecuación, la expresión general de una onda, que es la amplitud, el coseno de la frecuencia angular menos el k por x. Simplemente la comparamos y obtenemos la amplitud, que es 0,05 metros, la frecuencia angular, que igual sale por simple comparación, 8pi radianes por segundo, el número de onda, K también, que va a ser 4pi, longitud. Bueno, para calcular la longitud de onda sería 2pi entre el número de onda, pero el número de onda ya lo teníamos calculado, que era 4pi. La que nos sale, la longitud de onda, 0,5 metros. La frecuencia es la frecuencia angular, bueno, valga la redundancia, sobre 2pi,
Entonces habíamos calculado la frecuencia angular, que era 8pi sobre 2pi, nos quedaría 4 Hz. Bueno, el periodo sabemos que es la inversa de la frecuencia, pues, y simplemente ampliamos un cuarto, que es 0,25 segundos. La velocidad de propagación sería la longitud de onda por la frecuencia, que es igual a la frecuencia angular entre el número de onda. Y simplemente reemplazamos los datos y obtenemos 2 metros por segundo. Siguiente, por favor. Bien, pasamos a la velocidad de vibración. ¿Qué es la velocidad de vibración? Es la velocidad de 10 respecto del tiempo. Pues simplemente reemplazamos y, la ecuación, y la cual obtendríamos la velocidad máxima, que sería 0.4 pi metros por segundo. Al igual que la aceleración simplemente derivamos la velocidad respecto al tiempo, ¿no? Acá reemplazamos y nos quedaría la aceleración máxima, que sería 3.2 pi cuadrado metros segundos cuadrado. Ahora, para calcular la elongación y la velocidad, la aceleración, el punto que nos estaban pidiendo en un instante indicado, basta con sustituir los valores en las ecuaciones generales correspondientes. Por ejemplo, en la ecuación x1 y t3, recordemos que esos eran los valores que nos pedían, obtendríamos 0,0, bueno, reemplazando y todo, obtendríamos 0.5 metros. Ahora, cuando el punto se encuentre en su máxima separación central y hacia la parte positiva, igual reemplazando, vamos a hallar la velocidad, reemplazando en la ecuación, tendríamos 0 metros por segundo. Ahora, un punto extremo de la vibración y por ello es igual a 0. Estamos explicando más o menos por qué la velocidad es 0, ¿no? Ahora, la aceleración en ese mismo punto, donde x es igual a 1 y el tiempo igual a 3, bueno, simplemente reemplazamos menos 3,2 pi cuadrado, coseno 2 pi, reemplazamos los datos y nos quedaría menos 3.2 pi cuadrado metro segundo cuadrado. Bueno, al estar en un punto en el extremo positivo de la vibración, la aceleración es máxima. Y de sentido negativo, se dirige hacia el centro de la oscilación. Bien, esos serían nuestros resultados. Ahora pasemos a la parte de conclusiones. Siguiente, por favor. Conclusiones. Siguiente, por favor. Bien, vamos a concluir más que todo el tema. Empezamos con las conclusiones de los fluidos. Para entender el comportamiento de los fluidos es necesario comprender la naturaleza de los fluidos. Bueno, en este capítulo definimos las propiedades de los fluidos con las aplicaciones, claro, y sus símbolos, unidades que hemos utilizado en los problemas. Se analizaron los tipos de cálculos requeridos para la mecánica de los fluidos. También se logró evaluar y calcular algunas fuerzas ejercidas por los fluidos, el empuje, con el fin de diseñar satisfactoriamente las estructuras que contienen, ¿verdad? En cuanto a la mecánica de los fluidos, se ha demostrado gran aportación que nos brinda en la industria petrolera, que es nuestra carrera, y en en las industrias como la producción, perforación, en sistemas artificiales y muchas más. En cuanto al movimiento armónico simple, es un movimiento acelerado, no uniforme. Su aceleración es proporcional al desplazamiento y el signo opuesto a este, ¿no? Hemos visto en el problema anterior que su valor máximo en los extremos de la trayectoria toma un valor máximo en los extremos de su trayectoria, mientras que un valor mínimo en el centro, ¿no? El movimiento armónico, si cabe recalcar, es un movimiento periódico, que, bueno, la posición varía según la ecuación. A veces tenemos una ecuación senoidal y a veces cosenoidal. En cuanto a la velocidad del cuerpo, cambia continuamente. Por eso no es un movimiento acelerado no uniforme. Ahora, la superposición en cuanto a las ondas, en la superposición de ondas de la misma naturaleza es la región del espacio que se llama interferencia. Bueno, cabe recalcar que los instrumentos musicales como la guitarra se producen ondas estacionarias al pulsar la cuerda. Nosotros tocamos la guitarra, se producen sonidos que son ondas estacionarias, y que la longitud de la onda fundamental viene dada por el doble de la longitud de la cuerda. Por eso, acortar la longitud de la cuerda significa aumentar su frecuencia, tono más agudo. Bueno, muchas gracias. Eso fue todo por hoy.
Muchas gracias.